Continuamos en Noticias Globovisión Economía. A esta hora, como ya les indicaba, está con nosotros José Ignacio Iguarino. Está con nosotros para conversar sobre lo que ha sido esta reunión el día de hoy, tanto en lo que tiene que ver con estas calificadoras de riesgo que daban o dictaban un default, y también lo que ha ocurrido el día de ayer con la reunión que establecía el Gobierno Nacional para iniciar el proceso de una reestructuración, refinanciamiento o renegociación, cualquiera de las tres que termine de definir. Buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes, Mariana, ¿cómo estás? Un gusto nuevamente estar aquí. Gracias por estar con nosotros. Quería iniciar con usted hablando sobre este tema, primero lo que fue esa reunión, el resultado que se tiene de esta reunión. El gobierno la califica como un éxito y el día de hoy las calificadoras salen a decir todo lo contrario. Muchas personas quedan, lo que remitían agencias internacionales habla sobre una falta de claridad, falta de ideas sobre cuál es la posibilidad o la forma en la que el gobierno está esperando o pensando reestructurar. No hubo un planteamiento concreto para los tenedores de bonos. ¿Cómo se puede interpretar esto entonces como un éxito? Bueno, al final del día siempre es importante el discurso. La reunión empezó 1 hora tarde, duró apenas 20 minutos, no hubo preguntas y respuestas, no hubo como un debate que enriqueciera el que se vieran las caras, las partes, como llamamos nosotros, o los players, que son los intervinientes en el mercado. Lo que se esperaba ayer no era esa reunión y que con esa reunión ya todos se fueran a poner de acuerdo. Eso es muy ambicioso. Primero, el gobierno nacional debía describir por lo menos un esbozo de un plan de ajustes macroeconómicos en la política monetaria, la política fiscal, la política cambiaria, de cómo esas reformas de alguna forma pueden ayudar a aliviar lo que son los flujos de caja para con ello acometer lo que es un reperfilamiento, refinanciamiento, reestructuración, porque al final del día el presidente Maduro ha utilizado la mezcla de los tres términos o de los dos términos, reestructuración y refinanciamiento, de manera indiferente y son procesos distintos. Entonces yo creo que ayer era el momento indicado para además enseñar el decreto de refinanciamiento, reperfilación, reestructuración que el presidente anunció y aún no sale. También esbozar qué es lo que ellos tienen pensado hacer, si primero es la deuda de PDVSA o es la deuda soberana. Hay que dejar muy claro, esto tiene que ser un proyecto, porque es un proyecto muy ordenado. Tú no puedes comenzar a reestructurar o a refinanciar unos de PDVSA, los que se te vencen más rápido en el 2018, que son los soberanos. No, tú tienes que hacer esto de una forma ordenada y que sea también interesante para los tenedores, porque los procesos de reestructuración, por ejemplo, siempre tienen una quita, como se conoce en los mercados financieros. Tú le quitas un pedazo de valor a los tenedores de los bonos, pero eso también hace que sea interesante para ellos porque se les da alguna condición que sea interesante para que ellos lo negocien, valga la redundancia, y además que el título va a ser más probable que se pague a su vencimiento. Cuando tienes todas estas condiciones, el año pasado ya PDVSA pasaba por una oportunidad de canje que no fue del todo exitoso como se esperaba. Llegas a este momento sin ideas, sin plan, como señalas, y llegas a un proceso de endeudamiento del país que tampoco fue planificado, también fue desordenado. ¿Por qué deberíamos esperar que una reestructuración sea ordenada? Mira, ya no es por querer, sino por necesitarlo, ¿no? Al final del tiempo o de los tiempos podremos analizar qué fue lo que pasó en Venezuela. Y de hecho leí hace poco un libro del profesor José Guerra que habla que el problema del endeudamiento en Venezuela comenzó en 1973 con el presidente hoy fallecido Carlos Andrés Pérez. Sin embargo, en este periodo gubernamental, primero el fallecido presidente Chávez, ahora el presidente Maduro, pues la deuda ha venido creciendo de manera importante, aunque no se emite deuda en dólares aproximadamente desde el año 2009 de manera importante. El swap del año pasado de PDVSA, precisamente por no tener un plan, precisamente por no tener un discurso persuasivo, técnico y disuasivo, nada más entró el 39.9% de los participantes, los demás esperaron que el título se venciera. Entonces, tú no puedes renunciar en los mercados financieros a ciertos y determinados parámetros. La terminología, la jerga que se usa en los mercados, tú tienes que hablarle a los mercados, no puedes esperar que los mercados vengan a ti. Tú tienes que darle mensajes claros a los mercados, porque los mercados se mueven por expectativas, lamentablemente los mercados se mueven por emociones.
Y eso hay que tenerlo claro. Las expectativas en cuanto a Venezuela están mal desde hace tiempo. Una de las razones es que no tenemos cifras oficiales de ninguno de nuestros indicadores. Venezuela debió haber presentado el día de ayer en esta comisión de reestructuración que fue designada por el presidente de la República las cifras de por qué en este momento no puede honrar un compromiso contraído tiempo atrás. Sí, la transparencia en las cifras es clave en los mercados financieros. Un emisor, en este caso PDVSA o la República Bolivariana de Venezuela, tiene que dar sus cifras. Hay mecanismos, incluso con la participación de algún organismo multilateral que se conoce como te entrego la data a puerta cerrada. Por lo menos eso se puede hacer con el Fondo Monetario Internacional. Hay países que lo han hecho, Brasil lo hizo en su momento, Ecuador lo hizo más recientemente. Los procesos de reestructuración y refinanciamiento no son unilaterales. Tú tienes que incluir en la mesa, te guste o no, un organismo multilateral. En el caso de Grecia, en su momento, estuvo el Fondo Monetario Internacional, estuvo el Instituto Internacional de Finanzas, estuvo el Banco Central Europeo y un gobierno de marcada tendencia ideológica de izquierda cuando se reestructuró Grecia. Y en Ucrania más o menos también pasó lo mismo. Entonces, Mozambique hace poco entró en default. Lo que quiero decir con esto es que el país esté al borde del default, aunque el Ejecutivo Nacional ha manifestado y ha comprobado que tiene la voluntad de pagar, pero ya hasta hace poco, cuando el presidente Maduro anunció el plan de reestructuración y refinanciamiento, ya está diciendo, hey, no te quiero dejar de pagar, pero tampoco te puedo pagar lo que estoy pagando en este momento. Y es adecuado porque la deuda venezolana desde hace algún tiempo, o desde hace bastante tiempo, ya es la deuda que más paga a nivel mundial. Y eso hay que tenerlo claro. En un mundo de tasas cero o tasas negativas. Hay un tema que queda pendiente en medio de esto y tú señalas que una reestructuración no debería ser unilateral, pero básicamente estás yendo hacia esto cuando presentas una comisión en la cual no hay ningún experto en la materia y cuando además te cae y te quedan unas deudas que tenías que haber honrado, que tenías que haber pagado, se acabó el periodo de gracia y aún no has honrado el compromiso y tampoco has dicho si efectivamente enviaste o no los recursos. Se habla de que no hay la caja para enviar estos recursos, entonces Venezuela estaría obligatoriamente haciendo de forma unilateral una reestructuración de su deuda, es decir, caer en un default. Me lo respondes al regreso de la pausa, que debo hacerlo ahora. Seguro. Ya volvemos.